Lucía tenía solo 13 años cuando la fiebre llegó al pueblo, silenciosa y despiadada, llevándose primero a su madre y pocos días después a su padre, quien siempre le había enseñado a mirar al cielo con esperanza. La sencilla casa quedó demasiado vacía y el silencio comenzó a llenar cada rincón, incluido el corazón de la niña. Dolores, su madrastra, era la única adulta que quedaba, pero nunca fue un refugio. Desde el funeral, su mirada fría dejó claro que Lucía era una carga, una boca más que alimentar, alguien que le recordaba pérdidas que prefería olvidar. En los días siguientes, Lucía intentó complacer, despertándose antes del amanecer, barriendo el suelo, sacando agua del pozo, preparando lo que podía para desayunar. Aún así, cualquier error se convertía en motivo de desdén. «Solo eres un problema», decía Dolores, empujándola a otra tarea. No había afecto, ni palabras amables, solo órdenes cortantes y miradas de desaprobación. La silenciosa fe en Dios que Lucía había aprendido de su madre se convirtió en un refugio secreto, repetido en pensamientos fugaces mientras le dolían las manos de tanto fregar y cargar. Con el paso de las semanas, Dolores empezó a hablar consigo misma, como si tomara una vieja decisión. Se quejaba del maíz, de la comida, del esfuerzo desperdiciado. Hasta que, una mañana nublada, llamó a Lucía a la puerta. «Empaca tus cosas», le dijo sin alzar la voz. La niña sintió un nudo en el estómago. «¿A dónde vas, madrastra?», preguntó en un susurro. Dolores respondió sin emoción. «Vas a trabajar en un rancho. Allí necesitan mano de obra y yo necesito maíz». No hubo explicación ni despedida. Un hombre conocido en el pueblo trajo la carreta, colocó 2 sacos de maíz como pago y le indicó a Lucía que subiera. Llevaba un pequeño bulto de ropa usada, con el corazón latiéndole con fuerza. Antes de irse, intentó decir algo. «Prometo no causar molestias», susurró. Dolores apartó la mirada. El crujido de la carreta sonó como una sentencia. El camino era largo y polvoriento, y cada sacudida parecía alejar a Lucía de todo lo que conocía. Pensó en sus padres, en la pequeña mesa de la cocina, en el olor a maíz cocido. En silencio, murmuró una breve oración, pidiendo solo fuerza. La idea de trabajar como sirvienta la asustaba, pero algo en su interior insistía en confiar. «Dios no me ha abandonado», repetía en voz baja, como si se aferrara a una cuerda invisible. Cuando la carreta finalmente se detuvo, el portón de madera del rancho parecía enorme. El hombre señaló y dijo: «Aquí es». Lucía se bajó, respiró hondo y se ajustó el bulto al hombro. Estaba sola, con miedo y esperanza mezclados. No sabía que este abandono era solo el principio, que Dios ya se movía en silencio, preparando encuentros y caminos que aún no se veían. Lucía agarró con fuerza el asa de su bulto y dio unos pasos cautelosos. El viento levantaba polvo y el lugar le parecía demasiado extraño. Nadie salió a recibirla, lo que reforzaba la sensación de abandono, como si la hubieran dejado allí simplemente para evitarle más gastos a su madrastra. Aún así, enderezó la espalda, recordando las palabras de su madre. «Cuando todo lo demás falla, ten fe». Caminó hasta la sombra de un árbol cercano, dejó su bulto y esperó. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, y Lucía sintió que le ardían los ojos. No lloró. Prefirió cerrar los ojos y hablar con Dios en sus pensamientos. Pidió protección, pidió valor, solo pidió que no endureciera su corazón. Mientras esperaba, los recuerdos de la casa volvieron como oleadas. Las órdenes de Dolores, los empujones disimulados, las noches sin cenar. Todo aquello parecía lejano y, sin embargo, vivo.
Lucía comprendió, incluso sin palabras, que la habían enviado lejos no por la maldad del mundo, sino porque Dios la había sacado de un lugar donde solo había dolor. Esta frágil certeza la mantuvo en pie. El tiempo transcurrió lentamente. El crujido de una puerta a lo lejos le dio un vuelco el corazón. Respiró hondo otra vez, preparándose para lo que fuera que viniera. No sabía el nombre de nadie ni qué le pedirían. Solo sabía que debía avanzar paso a paso, confiando en que Dios lo veía todo, incluida a esa niña. El portón de madera crujió al alejarse la carreta, dejando a Lucía allí, con el polvo levantándose y el corazón latiendo con fuerza. Frente a ella, el rancho parecía un lugar de otro mundo, vasto, seco, con cercas torcidas y gallinas deambulando libremente en la distancia. La niña aferró el bulto de ropa contra su pecho y respiró hondo, intentando disimular el temblor en sus manos. Sus ojos recorrieron el terreno como si buscara un rostro conocido, una palabra de bienvenida, pero el silencio fue lo único que la recibió. Minutos después, una mujer con un delantal sucio y el rostro curtido por el sol apareció en la puerta de la cocina. Llevaba el pelo recogido en un moño improvisado, y sus ojos, a pesar del cansancio, aún reconocían el dolor de una niña. ¿Eres la niña que mandaron?, preguntó, sin acercarse de inmediato. Lucía asintió con vacilación. Sí, señora, me mandaron a ayudar. La mujer se acercó lentamente, como si juzgara el alma de alguien por su forma de hablar. Soy doña Inés. Puedes dejar tus cosas ahí, cerca de la pared. Duermes en el cuartito detrás del cobertizo. Lucía obedeció sin rechistar. Aquella pequeña habitación era pequeña, con una cama de paja y una manta fina, pero parecía más digna que el duro suelo de la casa de Dolores. Cuando regresó, doña Inés ya había puesto una olla al fuego y picaba cebolla con manos expertas. «Aquí nadie se queda de brazos cruzados», dijo con firmeza. «Si quieres comer, tienes que ayudar. La cocina, el lavadero, las gallinas, lo que sea». Lucía solo asintió y empezó a trabajar como sabía, en silencio, con dedicación. Pasaron las horas, y el calor del día dio paso al viento seco de la tarde. Lucía ya había barrido el piso de tierra, lavado los platos, enjuagado los trapos sucios e incluso separado los huevos rotos de la canasta. Todo esto sin que nadie le dijera cómo ni por dónde empezar. Simplemente lo hacía. Observaba, aprendía, anticipaba. Era como si, en su interior, una voz le dijera: «Sé fiel en las cosas pequeñas, incluso cuando nadie te ve». Entre tarea y tarea, doña Inés empezó a notarlo. En un momento dado, comentó en voz baja, casi para sí misma: «Trabajas como una mujer adulta, pero solo tienes cara de niña». Lucía oyó, pero no respondió. Sentía que si hablaba, se desplomaría. Era demasiado para un solo día. Aún así, había una fuerza dentro de ella que no provenía de su cuerpo. Era una fuerza más antigua, más profunda, algo que provenía de la fe, de la esperanza de que Dios sabía dónde estaba. Al final del día, el cielo anaranjado parecía envolverlo todo en una luz tenue, como si el tiempo se ralentizara. Lucía aprovechó una pausa para sentarse unos minutos en el escalón de la cocina. Tenía las manos ásperas, le dolían los pies, pero no había resentimiento, había gratitud, por pequeña que fuera. Doña Inés pasó junto a ella con un paño en las manos y comentó: «Don Mateo vuelve mañana. Solo viene cuando quiere, pero él es quien manda aquí». Lucía miró a la mujer con curiosidad contenida. «¿Sabe que voy a trabajar aquí?» La cocinera se encogió de hombros. «Lo dudo. Dolores hizo el trato con el capataz. Pero no te preocupes, haz bien tu trabajo. No le gustan los problemas». La chica asintió y volvió a mirar al cielo. No sabía quién era, don Mateo,
pero sentí que necesitaba ser fuerte. Una vez más, oró en silencio. No pidió riquezas ni descanso. Le pidió a Dios que no la dejara perderse, que le diera la sabiduría para continuar. Al caer la noche, Lucía cenó con los demás ayudantes del rancho. Todos eran mayores, tranquilos, acostumbrados a la dura rutina. Nadie le dirigió muchas palabras, pero tampoco hubo desdén. Era como si todos comprendieran que, allí, cada uno cargaba con sus propios fantasmas. En su habitación, recostada, en el rústico colchón, se cubrió hasta la barbilla y cerró lentamente los ojos. Aún sentía la presencia de sus padres en el recuerdo, pero no lloró. Repitió en voz baja: «Estoy aquí, Dios mío. Si me ves, estoy a salvo». Y se durmió con el corazón exhausto pero firme. El tiempo en el rancho no se medía con relojes, sino con las exigencias del trabajo. Para Lucía los días se confundían, todos iguales, duros, implacables. Antes de que el cielo amaneciera del todo, ya estaba de pie, descalza, sobre la tierra fría, atando su cabello con un trozo de tela vieja. El trabajo comenzaba en el gallinero, luego pasaba a los cubos de agua del pozo, las escobas, los trapos, las piedras del estanque y, cuando el sol ya pegaba fuerte, llegaba la hora de ayudar en la huerta, recoger los restos de la cosecha, perseguir a las cabras, fregar las ollas de hierro y encargarse de todo lo que doña Inés le encargaba y de lo que ni siquiera necesitaba pedir. Lucía lo hacía todo en silencio. Un silencio no de sumisión ciega, sino de alguien que guardaba su dolor en lo más profundo para que no se desbordara. No profirió ninguna queja, ningún suspiro de rebeldía, ninguna palabra de cansancio. Y fue precisamente este silencio el que llamó la atención. Los demás trabajadores del rancho, acostumbrados a ver sirvientes nuevos que pronto llorarían o desobedecerían, comenzaron a observar a esta chica que trabajaba como una adulta y que, aunque era casi una niña, llevaba en sus ojos algo que nadie podía explicar. Había tristeza, sí, pero detrás de ella una especie de calma que no era de este mundo. Era fe, la verdadera fe, la que no grita, no se impone, sino que se arraiga como un cimiento que nadie puede arrancar. Durante el día, Lucía apenas hablaba. Respondía con asentimientos, gestos y miradas, pero por la noche, cuando el silencio envolvía el campo y cesaban los ruidos del rancho, salía lentamente de la puerta lateral de la cocina, cargando un paño viejo para sentarse en la tierra húmeda. Caminaba hasta un árbol grande y aislado al borde del campo, donde el viento parecía susurrar historias antiguas. Era allí donde el mundo parecía detenerse. Se sentaba con las piernas cruzadas, abrazando sus rodillas, y miraba al cielo como si buscara una señal. «No entiendo por qué pasa esto, pero confío en ti», murmuraba casi todas las noches. Era la misma frase, repetida como un mantra, un intento de mantenerse entera a pesar de las grietas que la vida le infligía. A veces, las lágrimas corrían por su rostro sin que ella se diera cuenta. Otras veces, un silencio tan profundo se cernía sobre ella que solo se oían los latidos de su corazón. Pero cada noche sentía una presencia que nadie más podía ver, como si el cielo entero se inclinara para escuchar la plegaria de aquella niña. Una vez, doña Inés pasó junto al árbol y la vio de lejos. Se detuvo unos segundos, observando aquella pequeña figura, inmóvil bajo el cielo oscuro. No quería interrumpirla. Volvió adentro, sumida en sus pensamientos. Había algo en aquella niña que la conmovió, algo que le recordó una época olvidada, cuando ella también creía que Dios podía cambiarlo todo, incluso los destinos más injustos. A medida que transcurrían los días,
Lucía encontró en ese pedazo de tierra el único lugar donde podía ser ella misma. Allí, entre las raíces de los árboles y el cielo estrellado, desahogó sus penas. Le contó a Dios lo que nadie quería oír. La añoranza de sus padres, el miedo a equivocarse, la vergüenza de haber sido intercambiada por sacos de maíz, pero también habló de gratitud. «Gracias por no dejarme sola», susurró con los ojos llenos de lágrimas. «Aún sin comprender, sé que el Señor está aquí». Esta entrega silenciosa, noche tras noche, la hacía despertar al día siguiente con fuerzas renovadas. Era como si sus oraciones alimentaran una parte invisible de ella. Mientras todos veían solo a una niña frágil y harapienta, ella llevaba dentro un espíritu inquebrantable. Su fe era como agua oculta, bajo tierra seca, invisible pero viva. Y esta fe, sin que nadie lo supiera, comenzó a mover cosas que aún no se veían. En ese árbol, Lucía no solo oró, perseveró, confió, y al confiar mantuvo viva la certeza de que el sufrimiento no era el fin de la historia. Sabía, incluso sin pruebas, que Dios no la había olvidado, y eso le bastó para seguir adelante. La tarde se arrastraba con el calor sofocante cuando Lucía, una vez más, recorrió el polvoriento sendero hacia el pozo del rancho. Los cubos de hierro se balanceaban en sus delgadas manos, y el sol, aunque ya se ponía en el horizonte, aún le quemaba la piel como si fuera mediodía. Le dolía el cuerpo, pero sus pensamientos estaban serenos, como siempre después de una oración bajo el árbol. Caminaba con paso firme, decidida a completar una tarea más antes de que la oscuridad se apoderara del campo. Estaba sudorosa, con el pelo pegado a la frente y el vestido manchado de tierra y humo. Pero sus ojos, incluso cansados, conservaban ese brillo que solo quienes tienen verdadera fe pueden mantener, el brillo de quien aún cree que Dios la observa, incluso cuando el mundo la ignora. Fue entonces, al doblar la curva del camino de tierra, que oyó un golpe seco, seguido de un leve gemido. En un instante, sus pies se detuvieron. Al borde del camino, una anciana yacía caída, con medio cuerpo sobre las piedras, el rostro contorsionado por el dolor. Era una mujer que había visto antes en el pueblo, pero con la que nunca había hablado. Lucía no pensó. Dejó caer los cubos allí mismo, derramándose el agua sobre la tierra seca, y corrió con urgencia. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de compasión. Ese tipo de impulso que no nace de la cabeza, sino del alma. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó arrodillándose junto a la mujer y apartándole suavemente el pelo de la cara. La mujer intentó levantarse, pero gemía con cada movimiento. «Me torcí el tobillo. Creo que me lo torcí», dijo débilmente. Lucía miró a su alrededor, sin saber si llamar a alguien o intentar ayudarla a ella misma, pero no dudó. «Agárrese aquí tranquila, la ayudaré», dijo, ofreciéndole su pequeño hombro para apoyarse. Y ahí, en ese simple acto, residía la grandeza de alguien que no sabía que la observaban. Lo que Lucía no se dio cuenta fue que, a pocos metros, a la sombra de una cerca de madera, don Mateo observaba. Había salido temprano del pueblo, algo inusual, y decidió caminar hasta la parte baja del rancho para revisar los cultivos. Estaba solo, sin anunciar su llegada, cuando vio la escena. Primero, las cubetas volcadas. Luego, la niña de rodillas en el camino, atendiendo a una mujer caída, aparentemente indiferente a su propio estado, al sudor que goteaba de su ropa, a su ropa sucia o a su evidente agotamiento. Se detuvo. Se quedó allí, en silencio, sin que ella lo notara. Y por primera vez, aquel hombre reservado vio a Lucía como algo más que una simple sirvienta enviada por alguien del pueblo. Vio un gesto que no se puede enseñar,
una compasión que no se puede comprar, una fe que se desbordó en acción. Lucía ayudó a la mujer a ponerse de pie, la sostuvo con cuidado y la acompañó lentamente hasta una cerca donde pudo sentarla con seguridad. Rompió un trozo de su delantal y lo ató con cuidado alrededor de su tobillo lesionado, intentando protegerlo. «Voy a buscar ayuda. Te prometo que vuelvo enseguida», dijo con firmeza. La mujer le tomó la mano. «Tienes un corazón excepcional, niña. Que Dios te lo pague». Esas palabras resonaron profundamente. Lucía simplemente sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y corrió de vuelta por el camino. Don Mateo, aún en silencio, siguió el gesto con la mirada. No interfirió, solo observó, y en ese breve instante algo cambió en su interior, algo que ni él mismo podía explicar. Aquella chica tan joven y tan sola llevaba en sí algo que el tiempo no puede borrar. Dignidad, altruismo, compasión. No pedía nada a cambio, no esperaba ser reconocida, no dudó ante el dolor ajeno. Y fue precisamente esto lo que conmovió el corazón endurecido de un hombre acostumbrado a la pérdida y al silencio. Lucía, de regreso apresurado al rancho, no se dio cuenta de que sus pasos habían dejado huella en más de un camino. El gesto simple, casi invisible, había sido visto, y a veces así es exactamente como Dios empieza a escribir una nueva historia. Cuando nadie lo espera, cuando nadie dice nada, pero todo el cielo lo presencia. A la mañana siguiente, el rancho parecía respirar de otra manera. Apenas el sol se había abierto paso entre las nubes cuando don Mateo apareció más temprano de lo habitual. Nadie esperaba su presencia a esa hora, ni siquiera doña Inés, quien casi dejó caer su cubeta al verlo entrar por el pasillo trasero con un sombrero de paja en las manos. Caminaba despacio, con la mirada atenta, como buscando algo que no podía identificar. Se dirigió al jardín lateral, un espacio que solía reservar para él, donde crecían flores antiguas, hierbas medicinales y plantas que él mismo cuidaba como si fueran reliquias de tiempos más sencillos. Allí, entre los parterres ligeramente desorganizados por el viento de las últimas semanas, don Mateo se detuvo, miró a su alrededor y luego le hizo un gesto discreto a uno de los ayudantes. «Dile a la nueva, Lucía, no, que venga, necesito ayuda». El mensaje corrió como un susurro por los pasillos del rancho. Nunca antes había pedido directamente a alguien, y mucho menos a un niño recién llegado. Cuando la solicitud llegó a doña Inés, no ocultó su sorpresa. ¿Ayuda en el jardín? ¿Pero si ni siquiera sabe dónde están las tenazas? Aún así, fue al lavadero, donde Lucía fregaba trapos en el fregadero, y dijo: «El jefe te necesita en el jardín. Ve rápido, sin hacer preguntas». Lucía se secó las manos rápidamente, se ajustó la falda y caminó hacia el jardín, sin saber qué esperar. Cuando llegó, don Mateo estaba arrodillado junto a una hilera de lavanda, con tierra entre los dedos. «¿Has trabajado alguna vez con esto?», preguntó sin levantar la vista. Lucía tragó saliva y respondió con humildad: «En casa de mi madre, antes ayudaba. No lo sé todo, pero me gusta». Señaló una plántula de romero, casi marchita. «¿Sabes cómo se llama esta?». Se arrodilló junto a ella y respondió sin dudar: «Romero. Se usa para calmar el corazón». Don Mateo se giró, sorprendido por su seguridad. «¿Y esta?», preguntó señalando otra. «Menta. Buena para el estómago, pero esta necesita agua. ¿Ves las hojas caídas?». Guardó silencio unos segundos, observando a la niña que, a pesar de su corta edad, hablaba con la seguridad de quien escucha más a la tierra que a los libros. «¿Aprendiste eso de tu madre?», preguntó en tono más suave. «Sí, señor. Decía que las plantas hablan si prestas atención». Mientras trabajaban codo con codo, el silencio que siempre envolvía a don Mateo empezó a disiparse.
La tímida muchacha solo respondía lo necesario, pero había algo en su forma de tocar las plantas con delicadeza, con respeto, que despertó en él un viejo recuerdo casi olvidado. En un momento dado preguntó: ¿Sabe leer, Lucía? Ella dudó, bajó la mirada y se apretó los dedos contra la falda. No, señor. Solo sé unas pocas letras. Nadie me enseñó bien. La observó sin juzgarla, solo con una mirada pensativa. Pero usted conoce cada planta como si hubiera leído un libro sobre ellas. Ella sonrió, avergonzada. Es porque no mienten, señor. Cuando están tristes, lo demuestran. Cuando están felices, también. Don Mateo permaneció en silencio, observando las pequeñas manos de la niña cavar un espacio para plantar una nueva plántula. Y entonces ocurrió algo inusual. Sonrió. No una sonrisa amplia y ruidosa, sino una de esas sonrisas que rompen años de penurias, de dolor contenido, de recuerdos pesados. Ese instante, breve y silencioso, quedó suspendido en el aire. Fue como si hubiera visto allí, en ese simple gesto, la presencia de algo más grande. Una señal, un aliento de Dios en ese lugar olvidado por el tiempo. Cuando terminaron de regar el último arriate, don Mateo se levantó, se secó las manos en el pantalón y dijo: «Vuelve mañana. Quiero que me ayudes con las semillas nuevas». Lucía simplemente asintió, sorprendida, sin entender bien por qué el hombre reservado la trataba ahora con tanta amabilidad. Al salir del jardín, no dijo nada a nadie, pero sintió algo diferente en su corazón. Una esperanza, una pequeña chispa, como si Dios respondiera a sus oraciones, no con palabras, sino con gestos. Gestos que empezaban a florecer donde antes solo había silencio. En los días siguientes, algo parecía diferente en el rancho. No era solo el ritmo de las tareas ni el clima más templado del final de la temporada. Había un movimiento silencioso que comenzaba en la mirada atenta de don Mateo y terminaba en los pequeños gestos de cariño que ahora le ofrecía a Lucía. Tras unas mañanas más en el huerto, observando a la niña manipular las semillas con una precisión que no se podía aprender en las escuelas, empezó a entretenerse en la conversación. Hacía preguntas que iban más allá de las plantas. ¿Has pensado alguna vez en volver a la escuela?, preguntó una mañana, mientras limpiaban juntos las ramas secas de un viejo limonero. Lucía bajó la cabeza y respondió en un susurro: «No sé si pueda, señor. Nunca he tenido tiempo para eso». La respuesta resonó en la mente de don Mateo. Esa tarde, entró en la cocina con paso firme y llamó a doña Inés. «Aparte, necesito que vayas al pueblo a comprar algunas cosas, cuadernos, lápices, libros de iniciación, lo que necesita un niño para empezar a aprender a leer y escribir». La mujer abrió los ojos de par en par, sin poder ocultar su sorpresa. «¿Para la niña?», preguntó, como si aún dudara de lo que había oído. Don Mateo asintió y añadió: «Tiene más inteligencia que muchos adultos, solo le faltan oportunidades». La noticia no llegó a Lucía de inmediato. Cuando se enteró, fue por el susurro de uno de los ayudantes del rancho. «Dijeron que te compraron libros». No lo creyó. Pensó que se trataba de un malentendido, hasta que entró en el granero y encontró 3 cuadernos nuevos, lápices afilados, una goma de borrar aún en su envoltorio y 2 libros con dibujos coloridos en una caja. Se quedó allí un buen rato. Luego se llevó la mano a la boca, cerró los ojos con fuerza y cayó de rodillas. Lloró en silencio, escondida entre los fardos de heno. Le costaba creer que alguien hubiera hecho eso por ella. Por primera vez desde la muerte de sus padres, sintió que alguien creía en su valor, y fue como si Dios le hubiera susurrado: «Nunca te abandoné.
Doña Inés entró poco después, con un paño en las manos y una expresión más amable. «No te alarmes, muchacha. El jefe vio algo en ti, y cuando decide algo, nadie lo cambia». Lucía se secó rápidamente los ojos y susurró: «¿Pero por qué? Yo solo sé trabajar». La cocinera sonrió. «Quizás sea precisamente por eso, porque no esperas nada, pero lo das todo». 2 semanas después, un hombre de aspecto sencillo y voz paciente llegó al rancho. Se llamaba Julián, un antiguo maestro del pueblo que había enseñado a los hijos de los agricultores de la región. Venía 2 veces por semana a enseñarle a Lucía. La primera lección tuvo lugar bajo la sombra del árbol donde ella solía rezar. Se sentó con las rodillas juntas, con las manos aún manchadas de tierra, y sostenía el lápiz como quien sostiene una flor por primera vez. El maestro la guió lentamente, sílaba a sílaba, letra a letra, y ella comprendió enseguida. Era como si su mente ya estuviera preparada, esperando la llave adecuada para abrirse. «¿Escribimos tu nombre?», dijo Julián tras varias repeticiones. Lucía dudó, pero lo intentó. La primera letra salió temblorosa, la segunda más firme, la tercera casi segura. Al terminar, se quedó mirando el papel como si acabara de coger una fruta rara. Su nombre estaba allí, por primera vez, escrito con sus propias manos. Y eso no era solo un ejercicio, era una liberación. La alfabetización no se trataba solo de letras, se trataba de voz, de existencia, de poder ver el mundo con sus propios ojos. Así transcurrían las semanas. El maestro siempre era puntual, Lucía siempre lista. Leía despacio, luego más rápido. Él escribía frases cortas, luego apuntes. Ella memorizaba todo con entusiasmo. En las noches libres, yo acercaba los cuadernos al árbol y leía en voz baja, como estudiando para que Dios la oyera. Y quizás sí oía, porque con cada palabra leída parecía que algo en su interior florecía con más fuerza. Era como si la fe que la mantenía viva encontrara palabras para expresarse. Lucía sembró conocimiento con humildad, y Dios, como siempre hace con quienes no se rinden, empezó a regar sus sueños. Los días en el rancho continuaban bajo un sol abrasador, con polvo en el aire y el olor a tierra húmeda en las escasas mañanas cubiertas de rocío. Pero para algunos, la rutina ya no parecía la misma desde que Lucía empezó la escuela. Era como si la niña, antes invisible, ahora ocupara un espacio que les incomodaba. El brillo en sus ojos, antes contenido, crecía con cada palabra que aprendía, y este brillo, para alguien que llevaba sombras en su interior, era una amenaza silenciosa. Entre los ayudantes mayores corrió el rumor de que se estaba volviendo demasiado mayor, que no era justo que una niña fuera tratada como especial mientras los demás seguían simplemente limpiando corrales. Nadie dijo nada directamente, pero las miradas, antes indiferentes, ahora se volvieron pesadas. Pasaban sobre Lucía con dureza, como culpándola por algo que ni siquiera entendía. Lo sentía en el silencio más denso de las comidas, en la distancia de conversaciones que antes ni siquiera existían, pero que ahora se esforzaban por ignorarla. Aún así, se mantuvo firme. Se despertaba temprano, hacía sus tareas con diligencia, estudiaba en los descansos con los cuadernos abiertos en el regazo, repitiendo sílabas en voz baja. No entendía el motivo de la inquietud a su alrededor, pero ya había aprendido que cuando un alma empieza a florecer, siempre hay quienes quieren pisotearla. Fue una sofocante mañana de sábado cuando llegó el golpe. Al salir del huerto con una cesta de verduras, Lucía notó que algo andaba mal. Sus libros, que siempre guardaba escondidos tras una caja en el cobertizo, ya no estaban. Su corazón se aceleró. Buscó por el patio, el granero, el rincón de la cocina. Nada.
Su última esperanza era la pocilga, y al acercarse se le revolvió el estómago. Allí estaban sus cuadernos, rotos, manchados de barro, pisoteados entre la paja sucia y los restos de pienso. Las páginas donde había escrito sus primeros textos estaban ahora rasgadas por la mitad, cubiertas de tierra, como si alguien quisiera borrar su existencia. Lucía no gritó, no corrió. Se quedó allí, mirando fijamente durante unos segundos. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no las dejó caer de inmediato. Respiró hondo, se arrodilló y empezó a recoger hoja a hoja. Le temblaban las manos, pero cada movimiento era cuidadoso, como si estuviera limpiando un trocito de su propio corazón. Regresó al granero con los trozos de papel en el regazo, lavó cada página con un paño húmedo y colgó algunas en el tendedero improvisado. Luego se sentó con su lápiz casi desgastado y empezó a reescribir de memoria todo lo que había perdido, palabra por palabra, como quien reconstruye una casa después de una tormenta. Doña Inés vio la escena desde lejos y la sangre le hirvió en silencio. En ese preciso instante se acercó a don Mateo, quien supervisaba la llegada de nuevas herramientas ese día. «Tenemos que hablar», dijo con el rostro serio. Él la siguió sin dudarlo hasta el granero, y al ver a Lucía sentada allí, absorta entre papeles aún húmedos y cuadernos destrozados, se detuvo. Ella no notó su presencia. Continuó escribiendo, susurrando para sí misma las palabras que el profesor le había enseñado. Cuando por fin levantó la vista, don Mateo ya estaba allí de pie en la puerta. «¿Qué pasó con tus libros?», preguntó con gravedad. Lucía dudó. Pensó en negarlo, en proteger a quien quiera que fuese, pero algo en ese momento le exigía la verdad. «Alguien lo tiró a la pocilga, pero aún recuerdo lo que aprendí, así que lo estoy reescribiendo», dijo en voz baja pero firme. Él miró los papeles colgados, sus manos sucias de tierra, y sintió un escalofrío en su interior. No dijo nada en ese momento. Simplemente se dio la vuelta y se alejó a pasos rápidos. A la hora del almuerzo, llamó a todos los empleados al centro del patio. Su voz era clara, sin titubeos. «Hay quienes creen que pueden borrar el esfuerzo de los demás solo porque temen lo que no entienden». Los ojos comenzaron a bajar. «Pero sepan esto, quien destruye la esperanza se destruye a sí mismo». Y entonces hizo algo que nunca antes había hecho. Se detuvo frente a Lucía y dijo: «Y quien siembra con fe será protegido incluso entre espinas». El rancho quedó en silencio, y en ese instante, una vez más, Dios la defendió, sin espada, sin ruido, solo con la verdad. El tiempo se había doblegado ante la silenciosa fuerza de Lucía. Habían pasado 2 años desde aquel primer día que pisó el rancho como sirvienta a cambio de sacos de maíz, y ahora era imposible mirar a aquella joven sin ver en ella algo que trascendía la árida rutina del campo. Su rostro aún reflejaba la humildad de quien había experimentado el hambre y el miedo, pero en sus ojos había un nuevo brillo. Firme, decidido, lleno de propósito. Ya nadie se atrevía a faltarle al respeto. Todos, de alguna manera, habían percibido que había algo sagrado en aquella muchacha de manos callosas y palabras dulces, que rezaba con el corazón y actuaba con el alma. Lucía no solo aprendió, sino que transformó todo lo que tocó. Cuidaba las plantas con la precisión de quien conversa con la tierra. Escribía notas del rancho con letra firme, registraba gastos, organizaba cosechas e, incluso los proveedores, le pedían tratar directamente con ella. Siempre silenciosa, pero con una presencia que inspiraba respeto. Don Mateo, que la observaba cada vez con más atención, vio en ese florecimiento algo que despertó incluso sus recuerdos más latentes. La niña ya no era solo una ayudante, era una parte viva de aquel lugar.
En una tarde sofocante, cuando el sonido de los bueyes parecía más lento y los árboles se mecían con tranquilidad, don Mateo le pidió a Lucía que fuera a la oficina principal. Era un espacio apartado, con grandes ventanales y libros viejos apilados en estantes polvorientos. Entró con cautela, sin saber por qué la había llamado. «Puede sentarse», le dijo, señalando la silla frente al escritorio. Ella obedeció en silencio, con los dedos sobre el regazo, un poco aprensiva. La mirada de don Mateo se posó en un sobre que tenía delante y tras unos segundos la miró directamente. «¿Sabes, Lucía? Hace mucho que dejé de creer que algo bueno pudiera nacer en este mundo». Mantuvo la mirada baja, como si escuchara sin saber qué responder. «Pero tú me hiciste cambiar de opinión». La joven tragó saliva con dificultad, y él continuó. «Eres luz en este lugar, y me pregunto, ¿qué más podría iluminar esa luz si tuviera más alcance?» Lucía levantó la vista confundida. «No entiendo, señor». Don Mateo se levantó, se acercó a uno de los estantes y cogió un libro grueso de tapa marrón. Este libro trata sobre agricultura sostenible, técnicas modernas, estudios de suelos, control del clima, cosas que ni siquiera los mayores saben. Dejó el libro sobre la mesa y se lo acercó. «Quiero hacerte una oferta. Quiero que vayas a estudiar agronomía a la ciudad». Por un instante, todo se detuvo en su interior. El sonido del viento afuera, el crujir del suelo, incluso los latidos de su propio corazón. «¿Estudiar agronomía?», repitió como si la frase hubiera salido de un sueño. Don Mateo asintió con seriedad. «Tienes talento, no solo con la tierra, sino también con la gente. Entiendes los ciclos, sientes las cosas, y el mundo necesita gente como tú». A Lucía se le llenaron los ojos de lágrimas, pero intentó mantener la compostura. «Pero, señor, no tengo dinero, no tengo familia allí, ni siquiera ropa decente», la interrumpió con un gesto amable. «Déjemelo a mí. Considérelo una inversión, o mejor dicho, una forma de agradecerle a Dios por ponerlo en mi camino». Se quedó en silencio con las palabras atoradas en la garganta. Entonces, como entregándolo todo en un suspiro, dijo: «Sí, si el Señor lo permite». Y en ese instante, entre el miedo y la alegría, sintió que sus oraciones más profundas eran respondidas. No con milagros caídos del cielo, sino con semillas que germinan lentamente a su debido tiempo. Don Mateo le entregó el sobre. «Aquí tienes la matrícula. Empezarás el próximo semestre. Aún tenemos meses de preparación». Lucía sostenía el sobre como si fuera su propio destino. Era frágil y poderoso a la vez. Y al salir de aquella oficina, el mundo parecía diferente. Lo que había nacido del abandono ahora era reconocido como un milagro, y ella, la huérfana y sirvienta, caminaba como quien sabe que Dios le abre el camino. El cielo esa mañana parecía más colorido que de costumbre. El camino de tierra que conducía al rancho levantaba el mismo polvo de siempre, pero ahora, detrás de él, venía un coche sencillo, llevando en el asiento delantero a una mujer de paso firme, mirada serena y sonrisa discreta. Lucía regresaba. Tras años de estudio, esfuerzo y noches en vela, se había convertido en una de las voces más respetadas de la región, en el campo de la agricultura regenerativa y la agricultura orgánica. Pero no regresó por la gloria ni por el reconocimiento. Regresó porque algo en su interior la llamaba de vuelta al lugar donde todo comenzó. Ese mismo rancho donde la habían dejado como sirvienta. Esa tierra que la había visto llorar antes de ver sus sueños. Salió del coche, con los pies bien puestos en la tierra, y respiró hondo. El olor del campo, el canto de las gallinas a lo lejos, la cerca de madera, ahora ligeramente deformada por el tiempo,
Todo seguía allí, y allí, de pie a la sombra del porche, estaba don Mateo, ahora con el pelo casi completamente blanco, apoyado en un bastón, pero con los ojos aún brillantes. La observó acercarse en silencio, como esperando ese reencuentro pausado, como sabiendo que ese día llegaría. Cuando ella se acercó, se miraron unos segundos. No hacía falta decir mucho, pero él rompió el silencio con voz firme y emocionada. «Todo esto será tuyo, si lo quieres». Lucía contuvo las lágrimas. No era una oferta de tierras, era una declaración de confianza, un reconocimiento que solo quien había experimentado el dolor conocía su peso. Se acercó, le tomó la mano y le respondió: «No quiero recibir nada, don Mateo, pero quiero comprar una parte, con lo que he ahorrado. Quiero hacer algo aquí, con un propósito». Él sonrió, sin poder ocultar su emoción. «Ya lo has hecho, Lucía. Con solo volver, ya has hecho más de lo que te imaginas». En los meses siguientes, la ex sirvienta que recogía los cuadernos sucios de la posilga transformó parte de ese mismo rancho en un espacio de aprendizaje. Construyó 3 pequeños cobertizos bien ventilados con madera recuperada. Organizó un huerto comunitario, instaló invernaderos con sistemas de riego sencillos y, lo más importante, abrió sus puertas a niñas que, como ella, una vez solo tenían fe. Hijas de granjeros, huérfanas, jóvenes desacreditadas por sus propias familias. Todas encontraron allí un lugar donde aprender, trabajar con dignidad y descubrir su valía. Lucía les enseñó con paciencia. Tomó sus manos, sucias de tierra, y les mostró cómo plantar, cómo cuidar la tierra, cómo escucharla, pero también les enseñó a escribir, a contar, a comprender sus propios cuerpos, a reconocer su propia historia. No son un error, son semillas, y el mundo los necesita, dijo con firmeza. Cada palabra que pronunciaba era verdadera, porque provenía de alguien que conocía el dolor desde dentro. La escucharon como se escucha a una madre, a una guía, a una mujer marcada por el sufrimiento y moldeada por la fe. Doña Inés, ya jubilada, a veces iba al rancho solo para ver la transformación. Se sentaba allí a la sombra, observando a las niñas estudiar bajo el mismo árbol donde Lucía una vez rezó sola. «¿Ese árbol, te acuerdas?», preguntó una vez. «Sí, me acuerdo», respondió Lucía con una leve sonrisa. «Fue allí donde le prometí a Dios que si me sacaba de la oscuridad, volvería a encender las luces». Don Mateo observaba todo en silencio, como un anciano guardián que ve renacer la vida a través de los surcos del tiempo. No interfería, solo observaba. Sabía que este campo, ahora floreciente de voces jóvenes y manos curiosas, era un reflejo de lo que Lucía había sembrado con dolor, esperanza y valentía. Era la misma tierra, pero ya no era el mismo lugar, porque ahora había amor, había propósito, había sanación. Dios no se la llevó, Dios la preparó, la moldeó, la fortaleció y luego la trajo de vuelta. No para revivir el pasado, sino para restaurarlo. No para vengar lo que sufrió, sino para ser un instrumento de transformación donde antes había habido abandono. Y mientras caminaba entre los parterres, Lucía supo. Ese era el lugar donde Dios había comenzado a escribir su historia. Y ahora, a través de ella, comenzaba a reescribir las historias de tantas otras. La tarde caía lentamente sobre el pueblo cuando la noticia corrió de boca en boca. Una mujer extraña, de aspecto demacrado y andar tembloroso, había sido vista en el mercado pidiendo pan. Su rostro era difícil de reconocer a simple vista, cubierto por un pañuelo descolorido, con los ojos hundidos y la piel marcada por años que no la habían tratado bien. Pero bastó oír su voz, ronca, amarga, quejosa,
para que algunos de los vecinos mayores la identificaran. Era Dolores, la madrastra de Lucía, la que, muchos años antes, la había cambiado por sacos de maíz, como si se deshiciera de una carga indeseada. Nadie sabía con exactitud dónde había estado todos esos años. Algunos decían que vivía cuidando ancianos en ranchos lejanos, otros que había pasado por pueblos vecinos haciendo trabajos esporádicos a cambio de comida. Pero una cosa era segura: la vida le había cobrado un precio por cada decisión que tomaba. Su cuerpo, ahora encorvado, ya no tenía la arrogancia de antes, y su voz, que antes sabía dar órdenes secas y mordaces, ahora se arrastraba entre quejas y lamentos. Dolores no pedía ayuda con humildad. Murmuraba que el mundo era injusto, que Dios la había olvidado, que los buenos sufrían mientras los ingratos eran exaltados. Un sábado por la tarde, una de las chicas del proyecto de Lucía, una adolescente llamada Estrella, se acercó a ella visiblemente molesta. «Profesora Lucía, esta mañana fui al pueblo y oí a una mujer hablar mal de usted. Dijo que solo tuvo suerte, que Dios no es justo». Lucía, que estaba organizando paquetes de semillas junto al invernadero, levantó la vista con calma. «¿Qué aspecto tenía esta mujer?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Vieja, con un pañuelo claro en la cabeza, cojeaba, parecía cansada, pero llena de ira. Lucía respiró hondo, dejó el paquete a un lado y se limpió las manos con un paño. Hubo un momento de silencio entre ella y la niña. Estrella observaba con curiosidad, como esperando una reacción intensa, una respuesta firme. Pero Lucía solo sonrió con una ternura que solo quienes han superado el dolor pueden expresar. «Esa mujer era mi madrastra. Ella fue quien me envió aquí cuando solo tenía 13 años». Los ojos de Estrella se abrieron de par en par. «¿La misma que te cambió por comida?», Lucía asintió lentamente. «La misma. Y ahora Dios le ha permitido ver lo que hizo con lo que ella despreciaba». Estrella parecía indignada. «Pero no vas a hacer nada. Habló mal de ti con tanta gente». Lucía se acercó, puso las manos sobre los hombros de la niña y le habló con voz firme pero compasiva. «Hija mía, cuando alguien guarda rencor en el corazón, es porque aún no ha entendido lo que es la libertad. Perdoné a Dolores hace mucho tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando perdonamos, el alma se libera más que quien nos hizo daño». La joven no respondió. Simplemente bajó la mirada, intentando asimilar la lección que ningún libro enseñaba. Lucía volvió a los sobres de semillas y mientras los organizaba, murmuró para sí misma: «Que descanse en paz». Lo dijo no como quien desea distancia, sino como quien desea de verdad que el otro encuentre descanso, aunque sea tarde. Sabía lo que era llevar un peso en el alma, sabía lo que era sentirse oprimida, invisible, indefensa, pero también sabía lo que era ser levantada por Dios cuando nadie más creía. Por lo tanto, no había espacio en su corazón para la venganza. Ya había ganado, no triunfando en el mundo, sino manteniendo viva la luz interior cuando todo a su alrededor era oscuridad. Esa misma noche, bajo el árbol donde tantas veces había llorado en silencio, Lucía oró una vez más, no por ella misma, sino por Dolores. Le pidió a Dios que la liberara del peso del odio, la culpa y el orgullo, porque, en el fondo, comprendía que algunas personas envejecen sin madurar, y que el perdón es la mayor muestra de fortaleza espiritual que un ser humano puede tener. Por eso continuó con ligereza, firmeza y la paz de quien sabía exactamente de dónde venía y dónde la llevaría Dios. El campo, antes seco, árido y marcado por el silencio, se convirtió en un lugar vibrante, lleno de voces, risas y esperanza.
El proyecto de Lucía, que comenzó con unos sencillos invernaderos y un puñado de chicas desilusionadas, creció visiblemente. Las verduras que cultivaban con cariño las estudiantes ahora ocupaban puestos en el mercado del pueblo todos los sábados, con colores vibrantes y una calidad que llamaba la atención incluso de quienes venían de otras regiones. Las jóvenes, muchas de las cuales estaban acostumbradas al descuido, aprendieron más que solo a plantar. Aprendieron a cuidar, a confiar y, sobre todo, a creer en su propio valor. Lucía se esforzó por enseñar todo con paciencia. Creó hojas de cálculo de gastos sencillas, explicó los principios del comercio justo, mostró cómo calcular las ganancias, cómo ahorrar para reinvertir, cómo respetar la tierra y el tiempo de las cosas. No solo enseñó, sino que moldeó. Cada niña que salió de allí sabía lo que valía, no por lo que dijeran los demás, sino porque había aprendido con sus propias manos que la dignidad nace cuando la fe encuentra un propósito. Poco a poco, mujeres mayores comenzaron a acercarse al proyecto. Viudas solitarias, abuelas que antes solo se ocupaban del hogar, señoras que transmitían conocimientos ancestrales que nadie más escuchaba. Una de ellas, doña Rosa, empezó a enseñar recetas con raíces locales, conservas, mermeladas, jarabes naturales. Otra, llamada Benita, trajo semillas de especies casi olvidadas, contando que su abuela solía plantarlas cuando las cosechas aún se hacían con la luna. Lucía no solo les dio la bienvenida, sino que también las integró en los módulos del proyecto. Y así, el conocimiento de generaciones pasadas encontró un nuevo propósito en manos de las jóvenes. Las niñas se sentaron en círculo para escuchar las historias. Algunas lloraron, otras rieron, pero todas sabían que participaban en algo más grande que ellas mismas. El rancho se transformó en un lugar de encuentro, donde la tradición y la innovación convivían. Lucía siempre decía: aquí nadie es solo un estudiante, todos somos semillas, y cada una florece a su tiempo. Así lo hacía todo, con fe, verdad y un amor que no se podía explicar con palabras, solo con gestos. El pueblo, una vez olvidado, empezó a despertar. Gente de fuera venía de visita, a aprender sobre el método, a comprender cómo esa pequeña comunidad se había transformado en un ejemplo de desarrollo con alma. Empezaron a circular informes, a surgir invitaciones para conferencias, eventos y entrevistas. Pero Lucía nunca se desvió de lo esencial. Permaneció allí, con los pies en la tierra, el delantal sucio de barro y la mirada atenta a las niñas que aún estaban aprendiendo a dar sus primeros pasos. Un día, una de las niñas más pequeñas, llamada Marisol, se acercó a Lucía al final de la clase y le preguntó con curiosidad: «Maestra, ¿no teme que todo esto termine algún día?» Lucía sonrió y se agachó a su altura. «Todo lo que se hace con verdad, hija mía, no termina. Se transforma. Lo que sembramos con amor, aunque cambie de forma un día, sigue dando fruto en otro lugar». La niña guardó silencio, como si necesitara guardar ese pensamiento en su corazón. En la feria, los clientes preguntaban de dónde provenían productos tan hermosos, naturales y bien presentados. Al descubrir que eran elaborados por jóvenes que nunca antes habían pisado un aula, se quedaban en silencio por un instante, como si algo en su interior también hubiera sido tocado. Algunos compraban más de lo necesario, solo para animarse. Otros traían donaciones. Era como si, de alguna manera, la bondad que florecía en esa tierra también afectara a quienes se acercaban. Cada rincón de la tierra parecía renovado. Los viejos parterres, donde antes solo se veían maleza y abandono, ahora se llenaban de colores, aromas, sonidos y manos cariñosas. En cada sendero, una niña caminaba con determinación. En cada invernadero,
Había borradores de planes, sueños anotados en cuadernos. A la sombra de cada árbol, alguien leía, escribía o simplemente daba gracias en silencio. La fe que Lucía había sembrado entre lágrimas, en los días en que nadie la escuchaba, ahora florecía con dignidad. Era un campo que el sol jamás olvidó, porque donde antes había abandono, ahora había cosecha, y cada fruto llevaba la marca de lo imposible que se hace posible cuando el alma decide no rendirse. Lucía nunca deseó aplausos. Nunca buscó admiración ni soñó con reconocimiento. Lo que anhelaba era simple, vivir en paz, honrar la memoria de sus padres y servir con dignidad a todo lo que Dios le había confiado. Incluso cuando empezaron a llegar las invitaciones, cuando las miradas de la ciudad se dirigieron a ese pequeño rancho convertido en un refugio de transformación, ella siguió madrugando, atando su cabello con la misma bufanda de algodón y calzándose sus botas desgastadas para pisar la tierra con el mismo respeto de siempre. La fama nunca fue su meta fue mantenerse fiel a lo que una vez había prometido a la sombra de ese árbol solitario. Nunca olvidar de dónde venía ni quién la sostuvo cuando nadie más lo hizo. Pero Dios, que todo lo ve, especialmente lo que se construye en secreto, en silencio, en el cansancio de los días en que nadie aplaude, decidió honrarla de una manera que nadie podría haber previsto. Su trabajo con jóvenes campesinas atrajo la atención de universidades, ONG e institutos internacionales. Y sin embargo, cada vez que la llamaban modelo a seguir, ella sonreía tímidamente y respondía lo mismo. No fui yo, fue Dios. Simplemente seguí con fe. Lucía empezó a recibir invitaciones para dar charlas en ferias agrícolas, participar en programas educativos y compartir su experiencia con líderes comunitarios de otras regiones. En cada evento, en cada entrevista, en cada conversación, se esforzaba por contar toda la verdad, sin adornos, que la expulsaron de su casa siendo niña, que llegó al rancho como sirvienta, que fue humillada, olvidada, ignorada, pero que aún así se mantuvo firme y con la mirada puesta en el cielo. El mundo no me dio una oportunidad, pero Dios me dio un camino, y cuando caminas con Él, todo se vuelve posible. En poco tiempo, sus palabras se convirtieron en semillas en otros corazones. La gente empezó a escribir cartas, enviando mensajes diciendo que se habían recuperado tras escuchar su historia. Pidieron consejo, oraciones y fortaleza. Fue entonces cuando, animada por algunos de sus propios estudiantes, decidió plasmar sus experiencias en libros. Escribió sobre cultivar la tierra, pero también sobre cultivar el alma. Combinó técnicas agrícolas con testimonios de fe, enseñando que plantar requiere paciencia, confianza y entrega como la vida. El primer libro se tituló Raíces de Esperanza y se distribuyó gratuitamente a escuelas públicas y proyectos sociales. Luego vinieron otros, cada uno hablando no solo de semillas y cosechas, sino también de resiliencia, perdón y transformación interior. Escribía como si conversara, con palabras sencillas que llegaban directo al corazón. Y cada vez que alguien le agradecía, diciendo que había cambiado gracias a sus palabras, respondía con dulzura: no fui yo, fue la mano de Dios usando mi historia para tocar la tuya. A pesar de todo esto, Lucía nunca dejó de sentarse, al final de cada día, bajo el mismo árbol donde una vez lloró sola, siendo niña, preguntándose por qué Dios permitía tanto sufrimiento. Hoy, más madura, más serena, aún cierra los ojos en ese mismo lugar y reza en voz baja, pero no para pedir, reza para dar gracias. Da gracias por el dolor que la formó,
por las caídas que la enseñaron, por los rechazos que la llevaron a donde debía estar, porque entiende claramente que Dios no la crió para ser aplaudida, sino para ser útil, para que su silencioso testimonio de fe, su obediencia incluso en medio del dolor, se convirtiera en un faro para otras, almas cansadas que aún caminan en la oscuridad. Y por eso continúa, sin desviarse, sin envanecerse, con los pies en la tierra y el corazón puesto en el cielo, porque cuando Dios ve un corazón puro humillado, escribe un destino que nadie puede borrar. Y cuando decide honrar a un niño, no hay hombre, sistema ni injusticia que pueda detenerlo. Si esta historia te conmovió, dale me gusta ahora mismo y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Suscríbete al canal para recibir más historias reales de fe, superación de la adversidad y justicia divina. Y si crees que Dios siempre honra a los humildes, el próximo video te conmoverá aún más. Nos vemos allí.